Libros históricos 3, lección 8. Libro de Esther. 1. ¿Qué consecuencias podía traer al reino la desobediencia de la reina Vasti? Consecuencias de la desobediencia de la reina Vasti. Menoscabo de la autoridad del rey, la desobediencia de la reina Vasti podría provocar que el rey Asuero sea visto como un monarca débil. En el capítulo 1, versículo 19, se menciona que, dado que la ley de los medos y persas es irrevocable, Asuero se ve obligado a actuar de acuerdo con la opinión de sus consejeros para no ser deshonrado, lo que demuestra su inquietud por mantener su autoridad. Si parece bien al rey, salga un edicto de su majestad y sea registrado entre las leyes de los medos y persas, de manera que no pueda ser alterado. Precedente negativo para otras mujeres. En el versículo 18 de Esther 1, se dice que las princesas de Persia y Media, que han oído la palabra de la reina, dirán también esto a todos los príncipes del rey. Esto indica que las acciones de Vasti podrían inspirar a otras mujeres a desafiar a sus maridos, alterando el orden social. El rey teme que este acto de desobediencia por parte de la reina pueda llevar a un efecto dominó en todo el imperio. Impulso a un cambio de normas legales. El consejo que recibe Asuero señala que es necesario establecer una ley que limite el comportamiento de las mujeres. La advertencia de los consejeros es clara: si la desobediencia de Vasti no se aborda, podría llevar a que se desprecie a los hombres. Esto subraya la preocupación del rey de que la desobediencia de Vasti podría motivar una crítica general a la autoridad masculina en el reino. Impacto en la imagen del rey. La decisión de destituir a Vasti es una respuesta a la necesidad de mostrar fuerza y control. Su negativa a presentarse ante el rey no solo lo enojó, sino que también lo colocó en una posición de vulnerabilidad ante sus súbditos. El hecho de que el rey tuviera que consultar a sus consejeros sobre cómo proceder demuestra su deseo de no ser visto como incapaz de mantener el orden en su corte. Consecuencias personales para Vasti. Por último, la consecuencia directa para Vasti es su destitución. La decisión del rey de divorciarse de ella y de buscar una nueva reina no solo termina su vida como reina, sino que también le priva de su posición e influencia. Esto crea un vacío que, como se verá más adelante en el libro, llevará a la elevación de Esther, quien jugará un papel crucial en la salvación de su pueblo. En resumen, la desobediencia de Vasti tiene múltiples dimensiones que afectan no solo su destino personal, sino también la percepción del rey Asuero y las dinámicas sociales del imperio persa. Estas consecuencias destacan la importancia de la obediencia y el respeto en la cultura de la época, todo ello reflejado en el relato de Esther. 2. ¿Qué hizo Mardoqueo por Esther en el capítulo 2, 7? En Esther 2, 7, se dice, y crió a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío. Pues era huérfana, y Mardoqueo la había tomado por hija, como propia. Es importante notar que Mardoqueo era primo de Esther, lo cual añade un contexto familiar significativo a su relación, resaltando su compromiso y amor por ella. Esta afirmación resalta varios aspectos significativos de la relación entre Mardoqueo y Esther. 1. Adopción y cuidado. Asumió la responsabilidad de criar a Esther, quien quedó huérfana. Esto demuestra su compromiso y amor, actuando como figura paternal en un momento en que Esther necesitaba protección y soporte emocional. Como se menciona en el texto, Mardoqueo no solo la crió, sino que se encargó de su bienestar, brindándole un hogar y una familia. 2. Instrucción y protección. Aunque el versículo 7 no lo menciona explícitamente, se entiende que Mardoqueo le daba instrucciones a Esther sobre cómo comportarse en la corte persa. El texto indica que Mardoqueo le prohibió revelar su ascendencia judía, posiblemente para protegerla del prejuicio antisemita. Tal vez quería protegerla del prejuicio antisemítico que le crearía dificultades para llegar a ser elegida reina. Esto se evidencia en Esther 2 y 10. Esther no manifestó su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo manifestase. 3. Preparación para el futuro. Mardoqueo desempeñó un papel fundamental en preparar a Esther para el proceso de selección como reina. A pesar de su humilde origen, la alentó y guió en su camino hacia la corte, donde ella consiguió favores desacostumbrados de parte de todos. Esto sugiere que Mardoqueo no solo la respaldó emocionalmente, sino que también la instruyó sobre cómo aprovechar sus talentos y su belleza, factor clave en su éxito. Una vez seleccionada, Esther fue rodeada de honores y riquezas, lo que significó un cambio radical en su vida,
de una huérfana a una figura de gran estatus en la corte persa. Conclusión, en resumen, Mardoqueo, como primo y figura paterna de Esther, no solo la crió como si fuera su propia hija, sino que también la preparó para los desafíos que vendrían al ser llevada al palacio del rey. Gracias a su orientación, Esther logró conquistar la admiración del rey y ser elegida reina, rodeada de honores y riquezas. Su amor y cuidado fueron fundamentales para que Esther pudiera manejar la complejidad de su nueva vida, apoyándose en los valores y enseñanzas que él le proporcionó. 3. ¿Qué peligro corría cada candidata al ser rechazada por el rey? Cada candidata al ser rechazada por el rey corría el peligro de quedar recluida durante toda su vida como concubina en el harén del rey, lo que la privaría de una vida normal. Esto representaba un destino cruel, ya que, aunque podían haber sido bellas y propuestas como candidatas, ser rechazadas significaba renunciar a su libertad y a la posibilidad de una vida fuera del palacio. En el caso de Esther, aunque fue una de las bellas jóvenes llevadas al palacio y finalmente fue elegida reina, su situación también incluía riesgos significativos. Mardoqueo, su primo y padre adoptivo, le prohibió revelar su ascendencia judía, tal vez para protegerla del prejuicio antisemítico que podría dificultar su camino para ser elegida. Esto demuestra que, a pesar de haber logrado ascender a la posición más elevada disponible para una mujer en su tiempo, Esther aún estaba en un entorno donde las candidatas que no eran elegidas enfrentaban una dura realidad de aislamiento y deshonra. Su historia subraya no solo el riesgo de ser rechazadas, sino también los peligros inherentes a la vida en la corte persa. 4. Al llegar al trono, Esther cambió de actitud hacia Mardoqueo. Relación de respeto y humildad. A pesar de su humilde origen, Esther subió al puesto más elevado que se ofrecía a una mujer en aquel entonces y fue rodeada de honores y riquezas. Pero no perdió la sencillez de su corazón ni el amor a su pueblo. No tuvo sentimientos de superioridad hacia el portero Mardoqueo, quien la había criado. Seguía escuchando sus palabras y honrándolo como a padre adoptivo. Esto refleja la enseñanza y el modelo de humildad que Mardoqueo seguramente le inculcó. 5. ¿Cómo era el carácter de Amán? Ambicioso y político manipulador, Amán es descrito como un político que sube al poder empleando cualquier medio, sea bueno o malo, para estar en primera fila. Esto resalta su falta de escrúpulos y su enfoque egoísta hacia el poder, dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar su objetivo personal, sin preocuparse por los efectos de sus acciones en otras personas. Arrogante y orgulloso, su arrogancia se manifiesta cuando experimenta ira al enterarse de que Mardoqueo, un judío, se niega a inclinarse ante él, a diferencia de los demás que le rinden homenaje. Este rechazo personal lo lleva a una necesidad de venganza desmesurada, lo que indica que su dignidad personal está altamente relacionada con la reverencia que espera recibir de quienes le rodean. Cruel y vengativo, Amán no considera suficiente castigar a Mardoqueo por no rendirle homenaje. Su deseo de venganza se amplifica al planificar la destrucción de todos los judíos del imperio persa simplemente porque Mardoqueo es judío. Esto muestra no solo su crueldad hacia un individuo, sino su disposición a llevar a cabo un acto masivo de genocidio motivado por razones personales. Supersticioso, a pesar de su astucia, Amán también es retratado como supersticioso, ya que echa suertes para determinar cuál era el día más propicio para la masacre. Este rasgo sugiere que, a pesar de su inteligencia política, permite que la superstición y la fortuna influyan en sus decisiones, lo que resalta un aspecto irracional en su personalidad. Desconsideración por el bienestar ajeno, su preocupación por el bienestar del pueblo es casi nula, piensa solamente en sus propios intereses. Esto se fortalece cuando presenta su plan al rey, subrayando cómo los judíos tenían sus propias leyes y no guardaban las leyes reales, lo que es una calumnia. Puesto que los judíos guardaban esmeradamente las leyes persas, excepto lo concerniente a la idolatría. Su manipulación de la información al rey revela su falta de ética y su voracidad al prometerle riquezas a cambio de autorizar el exterminio. Ineptitud e indolencia del rey. Aunque refleja características negativas, el texto también resalta que Amán tiene el anillo del rey Asuero, mostrando que, a pesar de sus planes maliciosos, el rey es vanidoso, inepto e indolente.
ya que no verifica ni investiga el trasfondo de los judíos antes de firmar un edicto que causará la muerte de miles. Esto pone de relieve cómo Amán se beneficia del carácter débil del rey. En resumen, Amán es retratado como un individuo ambicioso, arrogante, astuto, cruel y vengativo, que carece de consideración por el bienestar de los demás y que, a pesar de su condición de poder, actúa de manera supersticiosa y racional. 6. ¿Cómo sabemos que Esther acudió a Dios por ayuda en la hora de peligro? Primera reacción de Esther, al enterarse de la angustia de Mardoqueo. Esther se preocupó por él y envió a un siervo a investigar la razón por la que él estaba afligido, dicho por el siervo que aún no se menciona por su nombre en el texto original. Pero se asume que es uno de los asistentes de la reina. Esto ya refleja su preocupación por el bienestar de su pueblo. Mardoqueo como mensajero de Dios, Mardoqueo le explica a Esther la situación del complot de Amán contra los judíos y le insta a que se presente ante el rey para interceder por su gente. Él le dice que si ella no hace nada, la liberación vendrá de otra parte, pero su familia perecerá. Este consejo sirve como un recordatorio para Esther de que su posición tiene un propósito divino. Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto no solo es un desafío a su valentía, sino también a considerar que su presencia en el palacio es parte de un plan de Dios. La vacilación de Esther, al principio, Esther titubea ante la perspectiva de presentarse ante el rey, argumentando que esto podría costarle la vida, ya que no había sido llamada por él en un mes. Este reconocimiento del riesgo demuestra su entendimiento de la seriedad de la situación y su deseo de obedecer a un rey que podría ser inconstante. La decisión de actuar en fe, a pesar de su miedo, la respuesta de Mardoqueo parece motivar a Esther. Cuando finalmente decide actuar, dice: ¿y si perezco? Que perezca. Esto indica que, aunque es consciente del peligro, decide seguir adelante por el amor a su pueblo y la devoción a Dios, confiando en que su sacrificio podría ser parte del plan divino. Práctica del ayuno y oración, un elemento clave en su decisión es la solicitud de Esther a los judíos de ayunar por ella. Ella dice: id, juntad a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esta práctica de ayuno indica que Esther busca la ayuda y la intervención divina en este momento crítico. Promete que ella y sus doncellas harán lo mismo, lo que implica que están unidas en un esfuerzo espiritual. Un vínculo entre patriotismo y fe, al igual que otros personajes bíblicos, Esther muestra una devoción a su pueblo que está intrínsecamente ligada a su fe en Dios. El texto dice que su patriotismo y religión son inseparables, sugiriendo que su deseo de salvar a su pueblo también es un acto de obediencia a Dios. En resumen, sabemos que Esther acudió a Dios por ayuda en su hora de peligro a través de su disposición a ayunar y orar. Su reconocimiento del riesgo que enfrentaba y su decisión de actuar por amor a su pueblo judío, confiando en la providencia de Dios. Estas acciones son reflejadas claramente en el texto y demuestran su fe y compromiso en un momento de crisis. 7. ¿Cómo anuló Asuero el decreto que había hecho contra los judíos? Decreto de Asuero a favor de los judíos. Aunque Amán, el autor de la conspiración contra los judíos, había muerto, todavía estaba en vigencia el decreto que permitiría su exterminio. Y según la ley de los medos y persas los edictos no podían ser abrogados. Así que el monarca expidió un segundo decreto, a fin de contrarrestar los daños que produciría el primero. Autorizó a los judíos a congregarse y defenderse contra cualquier atacante, matar a sus enemigos y confiscar su propiedad. El edicto fue enviado luego a todas partes del imperio persa de la manera más rápida en aquel entonces. Los judíos se regocijaron. 8. ¿Qué posición alcanzó finalmente Mardoqueo? Mardoqueo honrado por el rey. Al igual que José, Mardoqueo actuó discretamente. No pidió reconocimiento por el servicio que le pudo rendir a su señor. También era fiel a Dios y a su pueblo. No buscó nada para sí mismo, sino que se preocupó por los demás. A su debido tiempo fue exaltado. Asuero lo elevó al cargo que Amán había ocupado, el de primer ministro de Persia. Además, le dio a Mardoqueo las vestiduras reales que Amán había ambicionado, pero nunca había recibido. Algunos eruditos bíblicos consideran que Mardoqueo el más importante en el libro que la misma Esther. Sobre todas las demás personas, Dios es el que más se destaca en Esther. Alejandro McLaren dice:
El abandono criminal del rey a la concupiscencia y al lujo, el resentimiento personal de Amán, la belleza de Esther, la desgracia de la favorita, los servicios de Mardoqueo en el pasado. Hasta la noche sin sueño del rey, todos son hilos del mismo tejido, y Dios es el tejedor.